de 99.9 para nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Transmitimos para todo el país a través del canal 990 de Simple TV, para el país y el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Como comentaba, cuando revisamos los titulares internacionales, muy temprano en la mañana el día de hoy, reservábamos para este momento todos los que tienen que ver con la situación en el Ecuador, porque vamos a tener una conversación con una gran periodista suya en nuestro programa. Mundo UR, por ejemplo, como titula, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles el decreto donde disuelve, o a través del cual disuelve la Asamblea Nacional por la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. No solo disuelve el Congreso, el mandatario solicitó al Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocar elecciones legislativas y presidenciales para el resto del periodo. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Todo esto ocurre en medio del juicio político que se desarrolla en su contra y que concluyó anoche con intervenciones de más de 30 legisladores. Todo esto de Mundo UR. En Deutsche Welle leemos que la nueva reforma tributaria fue el primer decreto ley firmado este miércoles por Guillermo Lasso luego de decretar lo que llaman muerte cruzada. Lasso decidió que este documento, que amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia, sea el primero en salir durante este periodo extraordinario en el que podrá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor. Mundo UR nos tiene también que ante la resolución del presidente ecuatoriano Lasso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Ecuatoriana respaldaron la iniciativa del gobernante. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Y a todas estas, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que es ilegal esta muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso. Lamentablemente la principal víctima es el pueblo ecuatoriano. Lasso es un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia. Durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales, demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita, somos de los países más violentos de América Latina. Habla Correa de fraude democrático. Son las 7:14 minutos de la mañana. Vamos a dar la bienvenida a esta hora en nuestro programa a Astrid Sincre. Astrid es periodista, es experta en temas políticos, además locutora de radio en Ecuador y ha tenido la gentileza de acompañarnos a esta hora. Astrid, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Son 6 de la mañana con 14 minutos en Guayaquil. Astrid, primero el porqué de la decisión de Guillermo Lasso, eso es importante saberlo, pero luego la reacción. Me interesa conocer cuál es la reacción de la gente, de la clase política. Ya hemos escuchado a los militares y a la policía, pero sobre todo de la gente de la clase política. Cuéntanos. Bueno, es necesario señalar que la decisión del presidente de la República es un recurso constitucional que se lo permite la Constitución del Ecuador. Se le llama muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y la anticipación también de elecciones. En este caso, el presidente va a poder, en breves palabras, prácticamente gobernar vía decreto durante 6 meses y luego se llama a elecciones. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 24 de mayo para convocar a elecciones y como pues el periodo de convocatoria a los candidatos a nuevos asambleístas y también a presidenciales. En cuanto a lo que dice el expresidente del país, Rafael Correa Delgado, es realmente irónico porque justamente fue su constitución de Montecristi quien lo habilita a Guillermo Lasso a tomar esta figura de muerte cruzada. La justificación que tiene el presidente es que se le han abierto 14 juicios políticos a sus ministros y más de 1.300 pedidos también de información a sus ministros, obstaculizando de esta manera pues el correcto desarrollo prácticamente de su plan de gobierno y
y de las funciones como jefes de cartera de Estado. Si Guillermo Lasso puedes llegar a lograr sortear todas las acusaciones en su contra, ¿tendría posibilidades él de presentarse a esas elecciones que convoca el Consejo Nacional Electoral? Bueno, en este caso ya no, en estos momentos ya el presidente de la República ya no tiene por qué responder al juicio político, y eso hay que dejarlo bastante claro. Okay. El día ya 14, el presidente ya se presentó, ya hablaron los interpelantes, los interpelantes que por cierto eran de las bancadas de la Unión por la Esperanza, que es del correísmo, y del Partido Social Cristiano, una bancada de centro derecha que se alió en este último año con el correísmo, y que fueron bastante débiles en cuanto a sus interpelaciones. Por ejemplo, hablaron del desgobierno cuando tenían que apegarse únicamente a lo que establecía la Corte Constitucional. De ahí el presidente pues se basó únicamente en su alocución en el tema del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que no obtuvo los votos necesarios, y que prácticamente la ley orgánica de la función también legislativa tiene ahí un vacío, porque no se establece qué pasa si los informes no tienen los votos o si no hay un informe de minoría para dar un contrapeso a lo que se realiza en esta comisión. Por lo tanto, prácticamente se siguió con ese vacío y se llamó juicio político con ese vacío, y en ese sentido el presidente se basó a que era un juicio político inconstitucional, improcedente, y al ver que no tenían los votos, porque esto es necesario en la Asamblea Nacional, porque él mismo creó una nueva bancada, la bancada oficialista se llama ahora Bancada Ecuador, y trataron de congregar o de poder alcanzar 25 votos más 11 votos de en este caso Pachacutic y de otros independientes, pero al parecer estos cálculos políticos no lo dieron, y el presidente decidió tomar esta vía, que es la muerte cruzada. Y Astrid, ¿cómo amanece hoy Ecuador? ¿Hubo manifestaciones ayer en favor o en contra de la decisión? ¿Las hay hoy? ¿Hay algo programado? Bueno, esta pregunta es importantísima. El país lleva con días grises, con nubes grises bastante tiempo, cosa que al país no le ha asombrado la decisión del presidente. Es necesario también las estadísticas. A ver, el presidente, si bien no goza de una buena aceptación en la Asamblea Nacional, goza de aún menos aceptación que la del presidente de la República, y por lo tanto el tema de la muerte cruzada se lleva el 70% de aceptación de la población. Es decir, la población esperaba la muerte cruzada porque también está cansada de una Asamblea Nacional que no representa justamente al órgano ni tampoco a las funciones que le fueron delegadas. De ahí que no existieron mayores ni movilizaciones ni reacciones por parte de la población, especialmente Quito, que fue el epicentro de la muerte cruzada, tampoco en Guayaquil, que por lo general también se hace mucho eco de lo que pasa en Quito, en la capital. Pero para hoy y para los próximos días estamos pendientes, especialmente los periodistas, los medios de comunicación, de las acciones que tome la CONAIE y su representante, quien es Leonidas Issa, quien ha sido pues el que siempre ha encabezado las movilizaciones y los disturbios en el país. Esa cifra de 70% de apoyo a la decisión, ¿de dónde sale cuando recién se toma ayer? Esa cifra la da el mismo presidente de la República en las entrevistas que ha dado especialmente a CNN en Ecuador. Él habla de que existe ese 70% de aprobación de la población para que se tome la muerte cruzada, más allá de las justificaciones que él da de los 14 juicios políticos, de los 1.300 pedidos de información a sus ministerios. Dice, la población acepta la muerte cruzada, y de hecho eso se puede palpar y se puede sentir muy de cerca también por parte de la ciudadanía. Bien, las figuras, esto para terminar, Astrid, las figuras presidenciables hoy en Ecuador, ¿quiénes serían? Bueno, eso es bastante curioso, porque esto parece cuando estás así en un velorio y ya comienzan a repartirse los terrenos. Hay bastantes figuras, aún el correísmo, que sería, para mí en estos momentos el país está bastante polarizado y nos dividimos en correístas y anticorreístas. El correísmo aún no tiene una figura visible, su última figura presidencial, que fue Andrés Arauz, desapareció prácticamente del panorama político y no presentan aún nombre, mientras que el Partido Social Cristiano, sus aliados y quienes son en estos momentos, para mí, mi visión, quienes pierden más porque han puesto una medida de
inconstitucionalidad a la muerte cruzada, porque ellos no podrían contar con los mismos votos con los que llegaron a la Asamblea Nacional. Tienen a su líder histórico, que es el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, sería una de las figuras que ya se va perfilando. Por otra parte está también el asambleísta Villavicencio, alguien que ha sido prácticamente, dentro de este juicio político del presidente Guillermo Lasso, ha sido prácticamente su abogado, ha sido quien ha enfrentado junto al oficialismo este pedido de juicio político y todas las contras pues que se le ha hecho al presidente durante hasta su periodo de mandato, que ha llegado hasta ahora, que todavía no cumple los 2 años reglamentarios, lo cumpliría el 24 de mayo, sus 2 años ya como presidente. Así que esas son las figuras. Hay otras figuras que rondean, pero no son seguras y no hay quien los confirme. Bien, Astrid, muchísimas gracias por atendernos. Hoy estamos muy pendientes de Ecuador, ¿eh? Nuestro abrazo. Gracias. Astrid Singre es periodista en temas políticos, locutora de radio en Ecuador, siempre con la gentileza